Bienvenidos al único canal en español dedicado a la dinastía y época Tudor. Hoy les traigo un material sobre la muerte y funeral de la reina Isabel I de Inglaterra. Como comienzo a una serie sobre el tema que también buscará retomar algunos de estos materiales sobre otros funerales y entierros reales que ya habían sido subidos al canal hace algún tiempo, pero que a partir de ahora se retoman y mejoran. Espero que les guste. Con la muerte de Su Majestad la Reina Isabel II en septiembre de 2022, no pude evitar pensar en el fallecimiento de su homónima, hace unos 420 años, la Reina Isabel I. Lo que me impactó al volver a visitar varias fuentes bibliográficas a la luz de estos eventos históricos fue el paralelismo entre el impacto en la gente de estas islas y el final de estas dos monarcas que reinaron durante tanto tiempo. Cada una encarnó lo mejor de lo que significaba ser inglés o británico en sus respectivos siglos. Lo que redescubrí al escribir el guión para este video, me hizo sentir un escalofrío en la columna vertebral. Me encanta descubrir detalles que son nuevos para mí, no importa cuán pequeños sean. Por eso, tenía curiosidad por saber más, no solo sobre la muerte y el entierro de Isabel I, que ha sido ampliamente cubierto por muchos escritores, sino también sobre el lugar de descanso final de Isabel en las bóvedas ocultas de la abadía de Westminster. Las bóvedas son tan inaccesibles que mi curiosidad me ha perseguido suavemente durante bastante tiempo para buscar cualquier detalle poco conocido que pudiera desenterrar. ¿Qué sabemos del lugar exacto en el que está enterrado el ataúd de Isabel I? ¿Se ha visto el ataúd en tiempos recientes? ¿Qué aspecto tiene? Preguntas, tantas preguntas. Bueno, fui a buscar y, gracias a la orientación de la biblioteca de la Abadía de Westminster, encontré un texto que me ha dado mucho más de lo que esperaba. Sentí que estaba abriendo todo un mundo oculto al que no se ha accedido ampliamente durante 130 años. Sí, gracias a los victorianos, ahora puedo responder a todas mis preguntas hasta ahora apremiantes. ¿Quieres saber más sobre la muerte y el entierro de Isabel I? Te invito entonces a seguir viendo y escuchando lo que expongo en este video. Cuando Isabel I murió en las primeras horas del 24 de marzo de 1603, el sol finalmente se puso para la era de Gloriana. De hecho, una era monumental en la historia de Inglaterra tocaba a su fin. Incluso sus contemporáneos hablan de lo extraño que le pareció a la gente común del reino el nombre de rey cuando Jacobo VI de Escocia fue proclamado como su sucesor, apenas horas después de su fallecimiento. No hubo lucha dinástica ni derramamiento de sangre, solo una inmensa conmoción, dolor y duelo por la única monarca que muchos de los que vivían en Londres en ese momento habían conocido, ya que su reinado de 44 años y 4 meses era, en ese momento, una parte mucho mayor de la edad promedio de un hombre de la época. El cronista William Camden señala que la salud de Isabel I se deterioró a partir de enero de ese año, 3 meses antes de su muerte. El cronista cuenta que la reina, que siempre había disfrutado de una salud sin problemas, lo que curiosamente él atribuye a su abstinencia de vino y a una dieta moderada, se dio cuenta de que su salud estaba débil e indispuesta. Un día gélido y lluvioso de enero, la reina Isabel abandonó Westminster por última vez. Viajó a Richmond, según se dijo, para refrescarse. Sin embargo, eso no sirvió de nada. Ese fue, en efecto, el principio del fin para la reina de 69 años. Su descenso a la desesperación y al deterioro físico fue inexorable a partir de ese momento. A medida que pasaba el tiempo, ella pasaba cada vez más tiempo en oración y hablaba solo con el arzobispo de Canterbury, John Whitgift, y el obispo de Londres, quienes la animaban a volver su mente hacia Dios. Curiosamente, durante este periodo, Isabel pidió que le quitaran el anillo de su investidura, que simbolizaba su matrimonio con Inglaterra y que había llevado desde el día de su coronación, porque estaba muy dentro de la carne. Supongo entonces que esto significa que, en realidad, no le quitaron ningún anillo del dedo a Isabel cuando murió, como he leído tantas veces antes. Los Tudor, un pueblo supersticioso, lo vieron como un mal presagio, con la eliminación física del anillo,
la obligación contractual de Isabel con el país terminaba y el matrimonio con el país se disolvería, lo que se interpretó como un presagio de su muerte inminente. Camden señala algunos de los síntomas físicos y psicológicos a medida que se acercaba el final, lo que él llamó la almendras de su garganta, se hincharon, refiriéndose a sus glándulas supongo. Aunque eso se calmó rápidamente, su apetito pronto comenzó a fallar. Finalmente, cayó en una profunda melancolía y parecía muy perturbada por un dolor peculiar. Camden plantea la hipótesis de que existen muchas razones posibles para su dolor, pero tal vez bastó con que fuera mayor, incluso mayor para su época, y hubiera visto morir antes que ella a muchas de las personas con las que había crecido, en las que había confiado y a las que había amado. Isabel estaba dejando atrás una vida extraordinaria. En marzo, la reina cayó en un pesado embotamiento, no quería hablar, tenía la garganta seca y dolorida, y se entregó a sus meditaciones, permitiendo que el arzobispo rezara por ella. Cuando se acercaba la muerte, su Lord Keeper, Sir Thomas Egerton, y su secretario Robert Cecil rogaron a la reina moribunda que nombrara a su sucesor, lo que ella hizo con un suspiro entrecortado. Dicho sucesor iba a ser Jacobo VI de Escocia. Sabemos que Isabel I murió en sus aposentos privados del Palacio de Richmond. El palacio tenía poco más de 100 años en ese momento. Había sido reconstruido en 1501 por su abuelo, Enrique VII, después de un desastroso incendio que destruyó en gran parte el edificio en diciembre de 1497. Situado en la orilla sur del Támesis, a unos 16 kilómetros río arriba de Westminster, un heraldo Tudor destacó su agradable entorno. Ubicado y construido entre diversas montañas altas y agradables en un valle con buenos campos, donde el aire es más saludable. No es de extrañar que Isabel buscara refugio allí cuando su salud comenzó a fallar. Los aposentos privados tenían 3 pisos y estaban construidos alrededor de un patio central, las cámaras principales de la monarca reinante, que incluían las habitaciones privadas de Isabel. Se supone que estaban en el primer piso. Un relato, escrito 3 o 4 años después de la muerte de la reina, proviene de Elizabeth Southwell, una dama de honor de 16 o 17 años que atendió a la reina durante sus últimos días. Ella confirma que la reina residió en su cámara privada. Isabel dejó en claro que no deseaba que la destriparan después de la muerte, tal y como sería la costumbre. Sin embargo, poco después de que la reina muriera, Robert Cecil dio órdenes a los cirujanos para que lo hicieran, mientras él iba a Londres a proclamar a Jacobo VI como el nuevo rey de Inglaterra. Y así, la reina fue embalsamada y su cuerpo trasladado a un ataúd de madera revestido de plomo. El cuerpo de Isabel permaneció en la capilla en Richmond durante varios días antes de ser trasladado a una barcaza y llevado río abajo hasta el palacio de Whitehall. Elizabeth Southwell describe que el ataúd, envuelto en terciopelo, era vigilado todas las noches por 6 damas diferentes. No parece que se indique el lugar donde se celebraron las exequias de la reina, pero, una vez más, tal vez podríamos suponer con seguridad que la capilla habría sido el lugar más apropiado. La reina llegó a Whitehall por agua, los remos hacían caer lágrimas a cada golpe. Durante el periodo en cuestión, Elizabeth Southwell informa de que se oyó un fuerte crujido en el ataúd cuando el cuerpo y la cabeza de Isabel se abrieron por la presión de los gases liberados mientras el cadáver se pudría. Aunque la fuerza de la explosión astilló la tela de madera, plomo y cera, la gente especuló sobre lo peor que podría haber sido si el cuerpo no hubiera sido abierto y destripado después de la muerte. Es interesante, ¿no es así?, que la historia de este acontecimiento que ocurrió después del fin de Enrique VIII se repita mucho y se considere un signo de su obesidad y glotonería. Pero aquí tenemos lo mismo que le sucedió a su hija, que no estaba sujeta a tales vicios. El 28 de abril, poco más de un mes después de su muerte, el cuerpo de Isabel fue trasladado en una gran procesión por King Street, hoy conocida como Whitehall, hasta la abadía de Westminster para su entierro. Se conserva una lista completa de todas las personas que participaron en esta solemne procesión.
Claramente, el número se cuenta por cientos, desde hombres y mujeres pobres hasta trompetistas, miembros de la casa de Isabel, damas de compañía, caballeros, escuderos y otros miembros de la nobleza. La señora marquesa de Northampton, Helena Snackenborg, actuó como jefa de luto. La ciudad de Westminster estaba repleta de una multitud de todo tipo de personas en sus calles, casas, calles y cunetas que acudían a ver las exequias. Había un suspiro, un quejido y un llanto general como nunca se ha visto ni conocido en la memoria del hombre. Quizás lo más fascinante sean los dibujos de la procesión, que muestran el coche fúnebre y la imagen de la reina con cierto detalle. La colección de documentos contemporáneos de John Nichols titulada The Progresses and Public Processions of Queen Elizabeth describe la vivaz efigie de todo el cuerpo de la reina, vestida con sus ropas parlamentarias, con su corona en la cabeza y el cetro en la mano. La imagen reposa sobre el ataúd de Isabel, que está cubierto de terciopelo púrpura. Este, a su vez, es tirado por 4 caballos vestidos de negro. Un dosel se sostiene sobre el coche fúnebre, mientras los nobles llevan 12 estandartes, 6 a cada lado del ataúd. En los monumentos históricos de la abadía de Westminster se afirma que estos estaban blasonados con los emblemas de la casa de York, pero se excluían los de Lancaster. Stanley describe cómo el decano Andrews dirigió el servicio fúnebre antes de que el ataúd de Isabel fuera llevado a la capilla de Enrique VII. Inicialmente, el cuerpo de Isabel fue depositado en la cripta ocupada por su abuelo y abuela, Enrique VII e Isabel de York. Sin embargo, en 1607, su ataúd fue trasladado al mismo lugar que el de su media hermana, María, una princesa protestante que sería enterrada junto a su media hermana católica. Hay una nota en la hoja de cuentas de Westminster por 46 chelines y 4 peniques por el traslado del cuerpo de la reina a su nuevo lugar de descanso. Su sucesor, Jacobo I, encargó la construcción de un magnífico monumento que costó más de 1.400 libras, aproximadamente 1,5 veces el ingreso anual de un noble. Estaba tallado en mármol blanco y, simbólicamente, era más pequeño que el monumento que el nuevo rey erigió posteriormente para su madre, María Estuardo, reina de Escocia, en la nave lateral sur. Curiosamente, aunque la imagen que vemos hoy es blanca, según el sitio web de la Abadía de Westminster, en su día estuvo pintada. Una imagen, descubierta alrededor de 1618, muestra a la reina con una túnica carmesí forrada de armiño con un orbe azul en la mano, un vestido de color y color carne en el rostro. Los 4 leones de cada esquina de la efigie estaban dorados. Ahora no queda ningún rastro de este color. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente emocionante. Me encontré con un libro escrito por Arthur Stanley, publicado en la década de 1880. La entonces reina Victoria le había dado permiso para inspeccionar todas las tumbas de la abadía. Es una lectura fascinante, ya que la cripta en la que se depositan todos los entierros reales está cerrada, y nunca he leído nada específico sobre las tumbas Tudor que se encuentran debajo del suelo de la abadía. Sin embargo, Stanley nos permite echar un vistazo al interior de estas bóvedas ocultas. Al intentar encontrar el ataúd real de Jacobo I, Stanley exploró un pasillo estrecho ubicado bajo tierra entre el extremo oriental del monumento de Isabel y los de las hijas pequeñas de Jacobo. Ya había buscado en esta zona antes, estaba vacía y parecía de poco interés. Sin embargo, al inspeccionarla más de cerca, Stanley encontró una pequeña abertura en una de las paredes. Al mirar dentro, vio una bóveda estrecha que contenía 2 ataúdes, uno colocado sobre el otro. Como nunca he leído este relato antes, lo incluiré con cierto detalle. Nuestro intrépido aventurero describe la escena, no había ningún desorden ni descomposición, salvo que la madera central de la cabecera del ataúd superior se había derrumbado y algunos de los lados se estaban desmoronando, lo que había arrancado parte de la tapa en descomposición. Aunque no había ninguna placa de ataúd, una luz tenue iluminaba la tapa lo suficiente para que Stanley viera una rosa Tudor tallada, simple pero profundamente incisa en el contorno.
A ambos lados de la rosa estaban talladas las iniciales E y R y debajo el año 1603. Stanley continúa describiendo que la tapa estaba decorada con paneles estrechos y moldeados, hechos de roble fino de 1 pulgada de grosor, mientras que la base estaba hecha de olmo de 1 pulgada. Todo estaba cubierto de terciopelo de seda roja, gran parte del cual permaneció adherido a la madera. Este era el ataúd de Isabel, su lugar de descanso final, colocado directamente sobre los restos mortales de su media hermana, María. Es un relato increíble y, probablemente, único. Pero este no es el final de nuestras aventuras, ya que espero llevarte a explorar la bóveda en la que yacen Enrique VII, Isabel de York y Eduardo VI en un próximo video. Pero, por el momento, me gustaría agradecer a la reina Victoria y al señor Stanley por traernos estos fantásticos relatos de la muerte y el entierro de Isabel I y los secretos ocultos en las bóvedas de la abadía de Westminster.